Leemos en el libro de Hebreos capítulo 9, comenzando desde el versículo 23. Podríamos hacer una lectura mucho más larga de todo el capítulo 9 y el capítulo 10 también, pero nos limitamos a este texto, aun cuando podamos hacer citas de otros versículos. Nos encontramos en nuestra exposición en 1 Corintios 11, exponiendo estos versículos. 11, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En este texto y en los versículos anteriores, desde el versículo 17, ya hemos planteado la situación de una manera, creo que clara, o suficientemente clara, aun cuando requeriría que todos vosotros pudierais profundizar mucho más de lo que yo puedo hacer estos domingos. Nos debemos de reunir para buscar lo mejor y no convertir lo mejor, para lo cual está establecido la reunión del pueblo de Dios, para lo peor con nuestras actitudes. Y una de las barreras o los frentes que nos encontramos, frentes de batalla, es nuestra actitud ante lo que tenemos en estos versículos del 23 al 26, una institución que el Señor estableció, lo podemos ver, así lo leíamos en el Evangelio, y allí definíamos qué era aquello, que es un mandato que se nos estaba diciendo, y qué es lo que ese mandato que tenemos aquí para repetir está recordando o estaba señalando. Pero yo quiero que vayamos más allá y que demos unos pocos pasos más en este versículo, o en estos versículos, perdón. Quizá viendo, pues eso, hemos visto qué es, de dónde viene, qué es lo que se estaba recordando y cómo se nos muestra la centralidad de Cristo en todas nuestras reuniones y en toda nuestra vida. Si algo nos enseña el pan y el vino que nos recuerda nuestro Señor Jesucristo ofreciéndose en la cruz por nuestros pecados, tenemos que recordar que Cristo es el centro de todo y es aquel que manifiesta la gloria en su faz, dice, la gloria de nuestro Dios por completo. Pero hay mucho más. Y ante el mundo en el que estamos viviendo, creo que es esencial que miremos este punto. Fijaros lo que nos dice nuestro texto. Esto es mi cuerpo. En el país en el que estamos viviendo hay un dilema que está muy difuminado porque hay otros conflictos y hay otras tareas. Hoy en día se está afrontando más los problemas de ética, comportamiento, sexualidad, economía, etcétera. Pero a lo largo de la historia de la Iglesia, este tema, esto es mi cuerpo, tal como lo señala nuestro Señor en los Evangelios, y lo tenemos aquí, ha creado mucha batalla y es una de las áreas que nos divide a los que somos llamados, o públicamente decimos que somos cristianos. La Iglesia católica, la Iglesia de Roma, considera, cuando dice esto es mi cuerpo, que literalmente, físicamente y de una manera completa y real, el pan y el vino son transformados en la persona carnal de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que se llama la transustanciación. Y aun cuando esto pueda parecer increíble, lo único que hay que hacer es ir a su catecismo, el catecismo de la Iglesia Católica, y podréis ver con todo detalle y con gran extensión esta idea. El pan y el vino, aun cuando parece pan, huele a pan, lo tocáis y es pan y lo coméis y sabe a pan, ya no es el pan,
sino que ahora es el cuerpo, la carne. Y que cuando tomáis la copa de vino, aunque huele a vino y tiene el color del vino y sabe a vino, ya no es vino, sino que es la sangre transformada de nuestro Señor Jesús. Lógicamente, y como podremos ver, rechazamos por completo esta idea de la transustanciación. En el tiempo de la Reforma se trajo otra idea, y así Lutero defendía, y los luteranos y otros también defienden, que no es un cambio de sustancia, sino que mantiene en ese pan es pan y ese vino que es vino, pero que dentro, por algún poder espiritual, un milagro, contiene la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. De tal forma que cuando el creyente toma ese trozo de pan, en realidad está tomando a Cristo de manera espiritual, de manera literal. Y que cuando está bebiendo la copa, realmente está tomando del Señor Jesucristo. Nos volvemos a encontrar con una realidad que el libro de Hebreos nos va a mostrar, en donde consideramos que esto no es posible. Otra idea, una tercera idea que se nos presenta es el de la espiritualización. Y aun cuando se nos dice que esto sigue siendo pan y que esto sigue siendo el vino, de alguna manera el hecho de repetirlo y de tomarlo, cuando tú tomas el pan y cuando tú tomas el vino, vas a experimentar una bendición especial, una presencia del Espíritu de Cristo en tu vida. Y aun cuando hay una gran parte de evangélicos que puedan considerar esto como la verdad, es decir, es pan pero trae una bendición espiritual con la presencia espiritual de Cristo, yo por mi parte siento un rechazo o una dificultad a la hora de entenderlo. Ni es transustanciación, ni es consustanciación, y a mi punto de vista tampoco es una espiritualización de este pasaje. Sino que lo que nos está hablando aquí cuando nos dice, y así Pablo lo repite, esto es mi cuerpo, es el hecho y la persona que lo representa y que al repetir nosotros recordamos. Creo que ya he puesto el ejemplo, la imagen de lo que nosotros podamos tener con una fotografía. Nuestro ser querido, cuando está lejos, nos manda una foto de él, de cómo está, de cuál es su situación, y nosotros al recibirla podemos decir sí, es él, pero en realidad no es él, porque es un trozo de papel que tiene la imagen de él. Así que besarle no es besarle a él, besamos un trozo de papel que tiene su imagen. Y cuando lo acercamos a nuestro corazón, no estamos acercando la persona a nuestro corazón. Y si lo tenemos colgado en nuestra pared como un marco, no está allí en ninguna manera, ni puede oírnos, ni puede actuar, ni nada, porque sigue siendo la fotografía de un papel. Ahora sí, el hecho mismo de poder mirar y poder recordar nos hace analizar a esa persona que amamos. Cuando nosotros estamos hablando del pan y el vino y tomamos, como haremos después, el pan y el vino, lo que hacemos es recordar lo que Él es y lo que Él hizo. No es necesario buscar una bendición en estos elementos. La bendición máxima ya fue traída con su propio sacrificio. Lo que va a implicar este es mi cuerpo es la entrega. Es el paso que el Señor iba a hacer cuando lo recordó para nosotros. Y esto es muy importante. Cuando está hablando del cuerpo, nuestro Señor Jesucristo no está centrándose en que ese pan es transformado, pueda contener o pueda implicar cierta espiritualidad o ciertas bendiciones, sino que lo que está diciéndote a ti, nos está diciendo a nosotros y le estaba diciendo a la iglesia de Corinto es el glorioso hecho de que nuestro Señor Jesucristo se entregara, y se entregara no de manera espiritual, sino de manera corporal. Nuestro Señor Jesús no se ofreció con un pago X de dinero o para repetir una serie de sacrificios de animales que ya se hacía en el Antiguo Testamento. Nos dice que él mismo lo dice, que vino a este mundo para entregarse y para morir por su pueblo. Y por tanto su muerte debería de ser física y debería de ser literal. Y esto es lo que nos está señalando, mirar, aquí mi cuerpo va a ser
clavado en una cruz hasta morir por causa de vosotros. Y esto es lo que tendríamos que mirar. El glorioso hecho que no podremos cansarnos de repetir y espero de guardar y sentir en nuestro propio corazón, que el autor de la vida, como nos dice Lucas en el libro de Hechos, el autor de la vida muere por nosotros. Se hace hombre para dar su vida por nosotros y pagar por nuestros pecados. Cuando nosotros nos acerquemos al pan, como Cristo quiere señalar a sus discípulos cuando le señala el pan, esto es mi cuerpo, lo que le estaba diciendo es, me he encarnado, he venido en este tabernáculo de hombre para estar en medio de vosotros y poder hacer la entrega total y suficiente por vosotros. Así que nuestra atención, nuestro esfuerzo para comprender este hecho tiene que ir más allá del trozo de pan, sino de aquel que está siendo representado en ese trozo de pan. La muerte de nuestro Señor Jesucristo no fue ficticia, como algunos grupos religiosos pueden señalar, no fue simbólica, no fue una muerte espiritual, no fue un sacrificio único de dejar el mundo y tener que aguantarnos a nosotros por unos cuantos años, sino que fue mucho más allá, hasta el punto, como nos dice Pablo también en Filipenses, que sufrió hasta la muerte y muerte de cruz por nosotros. Esta sorpresa que se señala cuando dice este es mi cuerpo y está señalando cómo va a ser crucificado en esa misma noche, es la sorpresa para el mundo. Inaceptable para ellos. El mundo no puede aceptar que nuestra salvación sea por el sacrificio de un hombre. Estamos buscando constantemente hacer un tipo de ritual o de salvación, pero es inaceptable a sus ojos el pensar que alguien tiene que morir. Pero lo que leemos en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, no lo hemos leído, pero podéis leer versículos 16 y 17, para que haya un pacto, para que haya una salvación, un testador, o el testador debe de morir. Es decir, no podemos recibir lo que se nos promete si aquel no muere. Y nuestro Señor Jesucristo no vino simplemente a preparar, facilitar o colaborar en nuestra salvación. Lo que está diciendo que ha venido a entregarse por completo y para que toda su herencia, su riqueza, su justicia y santidad, su gloria y el cielo lo podamos recibir nosotros, era necesario, era exigente de parte de Dios el Padre que Él, el testador, muriera en la cruz. No podremos ser rescatados de nuestro pecado y de nuestro destino de condenación si nuestro Redentor no paga con sus propios pecados, porque la paga del pecado es muerte, como nos está diciendo en Romanos capítulo 6, versículo 23. Así de grave es la ofensa. No pienses que tus pecados de dejadez, abandono, engaños, malos pensamientos y deseos, etcétera, etcétera, que puedas acumular en tu vida son cosas ligeras, que Cristo podría haber venido a pagar con algún tipo de ritual, de sacrificio, como Job quería pagar por los pecados de sus propios hijos. No, lo que nos está diciendo aquí es que tu pecado y mi pecado es tan grave y se ha acumulado de tal manera, hay tal ira de parte de Dios sobre nuestras espaldas, que la única manera de escapar era que aquel único Redentor diera su propia vida en la cruz para que nosotros fuéramos librados. Así que piensa, el pan no es simplemente que busquemos algo que el pan nos transmite, no. El pan nos recuerda el cuerpo de Cristo clavado en la cruz por nosotros. Porque, fijaros, en sexto lugar de nuestra serie o exposición, lo que nos dice esas mismas líneas. Esto es mi cuerpo, que por vosotros, dice, es partido. Si leéis en el Evangelio de Lucas, en sus propias palabras, lo que dice que por vosotros es dado. Y esto es lo que nosotros entendemos, o lo que llamamos el sacrificio sustitutorio. No simplemente estamos diciendo que Cristo Jesús vino al mundo de manera general y amplia para que todo aquel que quiera, le apetezca, cuando tenga ganas, se pueda acercar y aceptar esa salvación. No, lo que nos está diciendo es mi muerte, fijaros bien lo que está diciendo, mi muerte fue por causa vuestra, por vosotros. Por vosotros es partido, no por el mundo. Por vosotros es dado.
Dejemos a un lado su venida al mundo como hombre. Bastante es ya pensar que nuestro Dios Hijo se tiene que hacer hombre y limitar su propia gloria a la torpeza de nuestros cuerpos, como también, aun cuando fuera santo, era su propio cuerpo, sufrimiento, enfermedad, cansancio, hambre, sed, etcétera. Dejemos eso a un lado. Dejemos aún en una parte su crecimiento y rendición. Nos dice el Evangelio y nos dice el libro de Hebreos que nuestro Señor Jesús tuvo que aprender obediencia. Entonces pensar que es el dueño y señor de todo el universo y que de pronto se hace un niño y tiene que someterse a la voluntad de su padre y de su madre, que por cierto José y María eran imperfectos y por tanto seguramente también fueron padres imperfectos, y que él tendría que someterse a ello y someterse a sacerdotes y a tradiciones y a historias que pudiera estar viviendo, y que a lo largo de su vida tuvo que aprender obediencia. Él, el Señor de todo, el Maestro, tenía que aprender obediencia, pero lo vamos a dejar a un lado. Vamos a dejar a un lado su vida pública. Nos dice también los evangelios que nuestro Señor Jesucristo, Él no tuvo dónde recostar su cabeza. Bueno, pensarlo. Él tuvo el universo en sus manos. Con una sola palabra, de la nada puede hacerlo todo. Él puede crear riqueza, abundancia. Él tenía toda la gloria y se despojó de su propia gloria. Y llega un momento en que dice que no tiene dónde recostar su cabeza. Así que podemos ver su entrega total. Pero vamos a dejar esa parte también. No nos vamos a centrar en que se ha hecho hombre, como tú y como yo, que ha tenido que aprender obediencia, que en su vida pública no tuvo nada en absoluto en qué refugiarse o descansar. Pensemos por un instante en su agonía en la oración. ¿Podéis imaginar nuestro Señor Jesús, al cual ahora nosotros podemos dirigir nuestras oraciones, y Él, que está en el trono de gloria, puede responder a todas nuestras oraciones, que dice en ciertos momentos: si es posible que pase de mí, le dice al Padre, esta copa de sufrimiento? Y nos dicen los evangelios que tuvo una tremenda agonía, hasta el punto de que sudaba gotas de sangre. Él que lo tenía todo, que tenía todo el poder, y nos dice que tuvo que dejarlo todo y que tuvo que experimentar agonía en oración para pedir lo que él mismo quizá podría haber hecho.